Ya con esto ya estamos iniciando nuestro nuevo seminario web. Estamos saliendo directamente a las redes sociales, ahí poco a poco se empiezan ya a conectar. Que bueno, vamos a esperar unos minutitos, sí, que acabamos ya de partir. Este webinar ha traído bastante la atención justamente porque es un nuevo protocolo que se une a los 8 existentes de digamos, de la circular 482, ¿cierto? En donde es súper importante, sobre todo para los encargados de convivencia escolar, conocer de qué se trata, cuál es el objetivo que persigue, y por otro lado, entender de que en definitiva es una herramienta que hoy día nos habilita para poder contener una situación desde regulación emocional que puede ser evidentemente bien complicada de manejar o que hasta el minuto no había sido de alguna forma trabajada, ¿cierto? Ahí poco a poco se están conectando los distintos participantes. Les voy a mostrar aquí, voy a compartir mi pantalla también para que podamos tener una mirada a modo de resumen. Vamos a ver, un segundito, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Em, Vamos a ver ahí. No sé si se logra apreciar ahí, don Claudio, ¿sí? Sí, muy bien, don Ignacio. Perfecto, vamos a dejarlo habilitado. Entonces, yo creo que, no sé si partiremos, esperamos unos minutitos más, don Claudio. ¿Podemos esperar, yo creo, un minutito más, ¿cierto? Para que sigan, porque siguen llegando, ¿cierto? De Sí, vienen llegando. las personas Les invito convocadas y sí, bueno. desde ya, de hecho, a todos los que vienen llegando para que nosotros veamos que obviamente los mecanismos de comunicación también están funcionando súper bien. Nos dejen un mensajito ahí en el chat, nos digan desde qué escuela, desde qué colegio, cuál es su nombre, su cargo, desde qué escuela nos están escribiendo para conocer más o menos hasta dónde estamos llegando, porque las realidades, sobre todo desde el punto de vista socioemocional y contextuales a nivel de establecimiento, son súper distintas de norte a sur en Chile, así que sería súper interesante conocer también sus opiniones, conocer también desde dónde nos escriben y poder ir avanzando un poquito y nutrir un poquito más este seminario. Así que aprovechen de usar el chat, nos dejan ahí estamos viendo ahí algunas respuestas, nos dicen que desde Colegio Maús, por ejemplo, ya está, dice que está deshabilitado el chat, vamos a revisar rápidamente. Aquí dice que están todos habilitados para escribir. Aquí está. Vamos a ver. Parece que hay una opción extra. Prueben ahora. A ver, probemos, intentemos escribir nuevamente en el chat. A ver si funciona. Creo que debería funcionar igual. Ahí está. Ahí está escribiendo el señor Belén. Buenas tardes. Súper. Escuela de Lenguaje, Jardín de Palabras. Ya, buenísimo. Ya, perfecto. Ahí empezó a moverse el chat. Sagrado Corazón Chincolco, de Petorca. Miren. Son Qué interesante. Déjenos ahí su nombre, desde dónde nos escriben y eh, aprovechen de invitar justamente a quienes tengan interés en el área de convivencia escolar, no solo eso, sino que también en todo lo que tiene que ver con la gestión pedagógica y gestión del área de convivencia escolar. Directivos también les puede ser de mucha utilidad conocer más o menos de qué se trata este protocolo, porque hoy evidentemente tiene distintas aristas y es importante conocerlas de modo de que siempre pueden estar protegidos obviamente con la normativa siempre clara, ¿ya? Como les decía, este es el webinar de desregulación emocional y conductual en el sistema escolar. Esto es como un nuevo protocolo que se está implementando. Estas son las orientaciones técnicas y protocolo de respuesta y ya estamos próximos a comenzar. Importante señalarle que esto está organizado y, digamos, dirigido a través de apoderado.com. Esto es una herramienta que permite la gestión completa del establecimiento, desde la gestión pedagógica, pasando por la gestión de la convivencia escolar, y al mismo tiempo les permite organizar cada uno de los elementos del colegio. Así que, de verdad, muy agradecido. No sé, don Claudio, ¿usted nos avisa? Sí, se conectan y siguen llegando más personas, ¿cierto? Hay una convocatoria muy grande a Sí, nivel nacional hoy día y por eso que esperamos, ¿cierto? Estos minutitos para que nadie se nos quede atrás, ¿ya? Hoy día tenemos orientaciones, también está el propio protocolo que vamos a mostrar, ¿cierto? Desde nuestro sistema. Estamos muy contentos como apoderado.com porque sabemos que esto de ir... em,
detrás un poco de la normativa es muy importante. Actualizándonos y obviamente ofreciendo el mejor de los servicios respecto de lo que es hoy en día un tema súper importante para los que trabajamos, ¿cierto? Con estudiantes y seguramente usted que me escucha, ¿cierto? Me va a entender eso de poder contener. Y obviamente en lo verbal, pero también en lo físico, a los estudiantes, con lo que difícil que es. Pero hoy día ya el Ministerio de Educación da esta luz verde para poder ya consagrar un protocolo, es decir, un conjunto de procedimientos que, bien organizados, eh, pueden ser de mucha utilidad para poder abordar estos casos complejos. ¿Sí? Así que en ese aspecto, don Ignacio, usted me comenta, yo cuando inicio voy a compartir mi pantalla y ya voy a empezar a avanzar, pero como digo, se siguen sumando personas y por eso que, y me siguen Ok, saludando también, entonces sí. estamos ahí expectantes todavía. No, yo creo que vamos a esperar un minutito más, solamente esos rezagados que van llegando de a poquito. Yo me imagino que después se van a poder poner al día. De todas maneras, igual es importante señalarles de que, aparte de esta invitación que nosotros les hicimos directamente, que tienen en sus correos, que se han podido inscribir, también igual este seminario está abierto. Estamos saliendo directamente a nuestras redes sociales, a Facebook directamente. Así que esto igual va a quedar grabado y va a quedar ahí en las redes sociales para que lo puedan revivir, lo puedan compartir con sus grupos, digamos, con sus colegas y podamos ir construyendo una comunidad mucho más orientada siempre al bienestar de los equipos educativos, al bienestar también de la comunidad educativa como tal. Así que importante también, una última cosita, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en apoderado.com, si nos buscan ahí nos van a poder encontrar sin problema, y se van a dar cuenta de las orientaciones que tenemos. Nosotros estamos siempre enfocados en mejorar, siempre la comunidad educativa en su conjunto, agilizar los procesos de gestión pedagógica, comunicarnos con la familia, generar un vínculo con la familia que sea importante y relevante para ustedes, sobre el cual ustedes puedan construir aprendizaje significativo. Eso es lo más importante. Entonces, desde ya, bueno, yo creo que voy a dejar de compartir, don Claudio, para que usted cederle la palabra directamente, por favor. Muchas gracias, Ignacio. Justamente voy a compartir pantalla. Te pido, por favor, me comentes, ¿cierto? Si se visualiza. Esto es súper importante porque a nivel virtual, ¿cierto? Esto va dando el hilo conductor, ¿cierto? Aquí yo compartí y expandí también la pantalla. ¿Se visualiza? Súper bien y súper claro. Excelente. Entonces, bueno, desde la unidad técnica de apoderado.com, ¿cierto? Eh, Justamente hoy día la idea es presentar estas orientaciones técnicas y este protocolo de respuesta bajo el alero, ¿cierto?, de las últimas actualizaciones y normativa del Ministerio en conjunto también con la Superintendencia, con un protocolo, ¿cierto?, que viene a ser como un intermedio. ¿Y por qué digo intermedio? Porque es el protocolo de respuesta, es decir, un protocolo en tanto conjunto de procedimientos que viene a apoyarnos, ¿cierto? Y a darnos herramientas para poder abordar sobre situaciones desde regulación emocional y conductual de estudiantes. Entonces, el fundamento, el argumento es muy importante, pero aún así también relevante el protocolo mismo, ¿sí? Si bien el año pasado ya se dieron las primeras orientaciones, el ministerio avanzó en una propuesta inicial, hoy día ya comenzaron, ¿cierto? Y seguramente muchos de ustedes que escuchan me podrán confirmar, empezaron ya las primeras fiscalizaciones, ¿ya? Las primeras supervisiones respecto de los primeros, las primeras actuaciones respecto al protocolo. Entonces es importante hoy día poder ya entender que este protocolo es un hecho, que es un instrumento más que deberíamos tener y obviamente ir mejorando. Y desde ese punto de vista es que hoy día queremos aportar en esta temática y obviamente desde un punto de vista teórico, pero más bien práctico, pensando en cómo podemos afrontar este tremendo desafío, ¿ya? ¿Y por qué digo desafío? Porque seguramente a muchos de ustedes les ha tocado la tarea o la pregunta, ¿cierto? Respecto de una situación grave, respecto de una de regulación y bueno, decir, bueno, ¿qué hago? Me atrevo a contener, no lo hago. A veces los que lo hacíamos quedábamos, ¿cierto? O nos convertíamos de héroes a villanos en un segundo, porque sabemos que en la contención hay contacto físico y ese contacto físico obviamente genera a veces, ¿cierto? Marcas
y quizá estábamos salvaguardando una situación, resguardando, pero a la vez también a la hora después llegaba el apoderado, ¿cierto?, de la familia reclamando, y a veces nos podíamos ver envueltos en denuncias de maltrato por justamente eh, estas marcas físicas. Entonces es súper em, importante el tema, y lo interesante es que hay ciertos tips y ciertos tópicos técnicos que el Ministerio de Educación, ¿cierto?, coloca en la mesa, y nosotros tomamos hoy día como apoderado.com para poder aportar a este diseño justamente de este protocolo de actuación integral. Ya, entonces la idea de hoy es conocer rápidamente estas orientaciones técnicas. Seguramente más de algunos de ustedes ya eh, tiene cierta noción, pero queremos dar un énfasis bastante especial hoy día, bien práctico, ¿verdad? Y obviamente aproximándonos a este diseño de este protocolo de actuación integral que hoy día ya debiéramos tener implementado cada uno de los establecimientos educacionales de nuestro país. Entonces, desde ahí también la premura del tema, ¿sí? Entonces, de regulación emocional y conductual, ¿cierto? Entendiendo, ¿cierto? Esta sigla DEC, ¿cierto? Que ya cada vez más familiar, como una reacción motora y emocional donde, ¿cierto? Niñas, adolescentes, jóvenes, ¿cierto? Por la intensidad de la desregulación, por la intensidad del descontrol, ¿cierto? No existe, ¿cierto?, una comprensión de este estado de desregulación, ni se logra expresar las emociones de una manera adaptativa, de una manera funcional. Entendamos que cada uno de nosotros se puede desregular, ¿cierto? Nos pasa, somos seres emocionales, pero tenemos la capacidad de podernos, ¿cierto?, llevar a la calma desde un punto de vista más racional y también más emocional. Ahora, cuando se presenta una seria dificultad, dice la literatura, para autorregularnos y para volver a este estado de calma, obviamente estamos frente a una problemática de estas características. O sea, que no desaparecen, ¿cierto?, esta impulsividad después de uno o más intentos de intervención. Es decir, estamos hablando de que hay un contexto que quiere intervenir, ahí estamos nosotros los educadores, pero aún así es difícil. Entonces, aquí estamos hablando de una situación de descontrol emocional, de descontrol conductual de uno o más estudiantes, y obviamente una situación que es sensible de abordar, ¿sí? Quizá es fácil pensar que si un estudiante se desborda emocionalmente, claro, un procedimiento podría ser, ¿cierto? Seguramente ustedes lo han hecho, llamar a la familia, ¿cierto? Llamar a la figura del apoderado, pero obviamente, ¿cierto? Entendemos a la figura del apoderado como alguien externo em, a la dinámica cotidiana del establecimiento. Entonces no va a llegar, ¿verdad?, a los 2, 3 minutos. Entonces la pregunta es qué pasa en ese lapso. Y ahí está, ¿cierto?, el momento, el rango de tiempo en el cual hoy día estamos permitidos, ¿cierto? Se nos autoriza técnicamente a poder abordar esta situación. Seguramente lo hacíamos igual, pero no con las herramientas que hoy día técnicamente por lo menos tenemos, ¿sí? Entonces, obviamente que lo ideal es pasar de la desregulación a la regulación, ¿verdad? Y en ese aspecto es súper importante estar bastante conscientes de que en este proceso de regulación, de querer llegar a esta calma, ¿cierto? Obviamente están presentes estas respuestas fisiológicas, comportamentales que nos pueden incomodar mucho, ¿verdad? Todavía no estamos hablando de agresión, todavía no estamos hablando de situaciones violentas, pero sí de un comportamiento personal que ya puede estar causando eh, perturbación en el ambiente, ya en este ambiente de aprendizaje, ¿cierto? En este ambiente hoy día le llamamos de convivencia respetuosa, bien tratante, y obviamente que aquí es donde ya comenzamos a entender que hay que realizar un esfuerzo o varios esfuerzos conscientes, ¿verdad? Decididos y con una orientación técnica importante para poder justamente abordar este tipo de situaciones. Entonces, importantísimo es que en este paso, ¿verdad? Y en esta concepción o en esta comprensión de la problemática, debemos entender que si bien, ¿cierto?, hay situaciones o rasgos, características personales de los estudiantes, ¿cierto? Hablamos de todo este espectro autista, ¿cierto? El trastorno de déficit atencional con hiperactividad, trastornos de ansiedad, depresión, ¿cierto? Problemas a nivel de salud mental de los estudiantes.
rasgos personales, que pueden sí ser un factor muy importante, un factor gatillante de situaciones de crisis, ¿verdad?, emocional, pero ojo, que los últimos estudios hablan de que, si bien son importantes estos factores, también no dejan de ser relevantes los factores, ¿cierto?, del entorno físico y del entorno social, ¿ya? La convivencia, la dinámica de aula, el clima de relaciones, de vínculos también son muy importantes. Y es por eso que hoy en día entendemos, ¿cierto?, una premisa que me parece que es fundamental y que se consagra allí en las orientaciones ministeriales, que en el contexto escolar cualquier estudiante a lo largo de la trayectoria educativa puede vivir alguna situación de crisis, ¿cierto? Y obviamente necesitar apoyo en el desafío de poder calmarse. ¿Ya? No es que la desregulación emocional y conductual sea, ¿cierto?, un rasgo característico de ciertos estudiantes con em, un estilo, una forma, ¿cierto? Ya, o un estado, una condición, sino acá hablamos de que cualquier estudiante, como cualquier persona, ¿cierto?, emocional, puede llegar a desregularse. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que se nos amplía el espectro. ¿Ya? ¿Qué están haciendo los establecimientos educacionales? Hoy día se están abriendo esta perspectiva. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, ¿cierto?, allí mucho resguardo respecto de que a cualquier estudiante le puede pasar. Entonces, aquí es donde muchos establecimientos tenían como un- una preferencia, digamos, una inclinación a aplicar esto, por ejemplo, a estudiantes pertenecientes al programa de integración escolar, ¿cierto? Y era el protocolo, estaba adosado a ese programa. Hoy día estamos hablando de un protocolo de respuesta a nivel del establecimiento, a nivel general. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estamos, ¿cierto?, allí. Cualquier tipo de persona, incluso si vemos a nivel de funcionarios, ¿cierto?, de personas, estamos hablando de que cualquiera de nosotros puede regularse emocional y conductualmente. Ahora, obviamente, la ocupación es justamente pensar en que estamos hablando de los estudiantes. Ya este protocolo focalizado en los estudiantes como primer factor, ¿cierto? Como primer sujeto de intervención. Entonces, algunas disposiciones para los equipos, ¿verdad? Primero, pensar, ¿cierto?, que las personas encargadas de abordar estas situaciones, ya obviamente se habla de ciertas características. Ya el ministerio habla de armar, de configurar, de estructurar equipos de contención. ¿Ya? Eso es súper interesante. No todas las personas, no todos los funcionarios, no todos los educadores, llámese docentes, asistentes de la educación, están capacitados, y fíjense que esto es interesante, se sienten muchas veces capacitados de contener, ¿cierto? De aplicar este tipo de protocolo. Entonces, desde aquí es muy importante que el equipo de trabajo, ¿sí?, sea lo más transparente posible y podamos definir a este equipo de contención, a estas personas que van a estar, ¿cierto?, encargadas de ejecutar, ¿cierto?, de aplicar los distintos procedimientos de contención o del protocolo de respuesta, ¿ya? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de temas que son lógicos, como por ejemplo mantener la calma, ajustar nuestro nivel de lenguaje y comunicación, ¿cierto? Comunicarnos de manera clara, precisa, concisa, evitar largos discursos, es decir, una serie de principios que vaya que son fáciles leerlo acá, ¿cierto? Y uno dice, sí, claro, pero es muy difícil aplicarlo en, en contexto, ¿cierto? En un contexto donde un estudiante se está golpeando, ¿cierto? Se está dañando eh, él mismo o ella misma, o está golpeando a los demás, ¿cierto? Ahí, ese contexto de afectación emocional, en eso también se prueba, ¿cierto? Nuestro carácter, nuestras capacidades, ¿verdad? Nuestra tolerancia. Entonces, es muy importante hacer este ejercicio, yo diría, como de honestidad, ¿cierto? También profesional, y poder definir quiénes, por personalidad, por experiencia, por capacidad o ciertas habilidades, están más preparados que otros para ser capacitados y para poder ser parte de este equipo de contención. Puede ser que hay una figura de un psicólogo o de un encargado de convivencia escolar que uno podría decir, bueno, ellos tienen que estar, ¿cierto?, ser líder en este aspecto. ¿Y qué pasa si esa persona no siente que no está capacitada para esto? Pero tiene un rol. Entonces ahí es donde tenemos que ser lo suficientemente sabios como equipo para poder definir este equipo de trabajo, este equipo de contención.
¿ya? Y en ese aspecto es que también es importante entender que hay estudiantes que también, claro, están con situaciones, con tratamientos externos, ¿cierto? Con especialistas, medicados, ¿cierto? Con cierto tratamiento farmacológico. Entonces también allí es de mucha importancia tener este registro. Quizás no para predisponernos, pero sí para saber que hay ciertos estudiantes que pueden estar más propensos a desregularse emocionalmente, a desregularse conductualmente, ¿verdad? Y allí los profesionales que están a cargo tienen que ser también bastante transparentes con la comunidad y más que con la comunidad, con los colegas, ¿cierto? A nivel de equipo de trabajo para saber, para conocer, ¿cierto? Y para que no nos pille por sorpresa. Entonces, allí también, tanto equipo PIE, por ejemplo, las duplas psicosociales, los equipos de convivencia que tienen acceso a información de situaciones de los estudiantes que quizás no vamos a ventilar, ¿cierto? Pero sí entender que situaciones que puedan estar ocurriendo a nivel familiar, a nivel personal, pueden ser gatillantes de regulación emocional y conductual. Entonces también ahí hay que tener mucho cuidado y estar muy atento a, a ese tipo de alertas que se nos puedan ir presentando, ¿cierto? Entonces, en estas orientaciones, y siempre cuando hablamos de protocolo, se nos habla de la prevención. Y obviamente que es muy importante que tratar de prevenir situaciones de desregulación emocional y conductual. Sabemos que si agotamos todos los recursos para prevenir, hay una cuota, ¿cierto?, de realidad en la cual nos dice que sí, que aunque yo prevenga, igual van a producirse situaciones. Entonces, no por eso vamos a subvalorar la prevención, pero sí entender que hay que esforzarse muchísimo en esta área, pero también estar preparado para actuar. Y respecto de el protocolo de ¿cierto? Emitido por el Mineduc en estas orientaciones generales, se habla de ciertos tópicos que son preventivos, ¿ya? Y que yo creo que los compartimos acá la mayoría, me imagino que ustedes también aplicados a sus distintas realidades, ¿verdad? Y obviamente esto de conocer a los estudiantes, ¿cierto? Conocer sus características, tener allí mucho tino profesional para reconocer estas señales previas, ¿cierto? De la desregulación. No siempre hay una explosividad, hay, ¿cierto? A veces etapas en estas crisis, cómo poder también irlas conociendo de acuerdo a los rasgos de las distintas personas, reconocer los elementos del entorno que habitualmente pueden, ¿cierto? También ser gatillantes, ¿verdad? Por ahí conversábamos con algunas comunidades educativas y hablábamos con un profesor hace un tiempo atrás y decía, yo me di cuenta que mi tono de voz muy fuerte y parecía muy agresivo, generaba ahí un tema a nivel de aula. Interesante, interesante análisis. Y se dio cuenta que en ciertos estudiantes que eran más pequeños, el que gritara mucho o alzara mucho la voz, generaba, y obviamente que después había todo un trasfondo, ¿cierto? Ustedes se imaginan, se indagó sobre una situación de violencia intrafamiliar, y ahí uno va también comprendiendo estas situaciones, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas y me parece que nos puede ayudar bastante para prevenir situaciones de desregulación. ¿Sí? Redirigir momentáneamente al estudiante hacia otro foco de atención, ¿verdad? Importantísimo también, a veces sacarlo del contexto, del entorno mismo que está generando algún tipo de efecto estresante, ¿cierto? Facilitar siempre la comunicación. Fíjense que los últimos estudios sobre desregulación hablan justamente de que los estudiantes y las personas que se desregulan más son justamente las a las que les cuesta en más cantidad, digamos, o le dificulta mayormente justamente el comunicarse, el verbalizar lo que sienten. Entonces, como no verbalizan lo que sienten, no lo comunican directamente, ¿sí? Lo expresan justamente con conducta y con este tipo de regulación. Entonces, allí también es bastante importante cómo nosotros facilitamos estos procesos de comunicación y de expresión también, ¿sí? Otorgar a algunos estudiantes cuando sea pertinente tiempo de descanso. Sabemos, ¿cierto?, que hay estrategias ahí de poder hacer estos breaks que son importantes. Si a nosotros nos ayuda, imagínense a la figura de los estudiantes, ¿cierto? Otro elemento importante, utilizar estos refuerzos conductuales positivos. Ya lo hemos trabajado bastante en apoderado.com en nuestras jornadas de capacitación, que aprovecho de comentarles que hacemos para las personas que cuentan con nuestro servicio integral. Hablamos mucho de este tema,
Sabemos que a veces a los estudiantes los rotulamos, ¿cierto? Los marcamos, le ponemos una lápida respecto de su conducta y uno puede decir, bueno, es que siempre ha sido así, pero es que a veces hay excepciones. Y a veces ese estudiante que llega impuntual casi todos los días, hay un día que llega a la hora. ¿Y cómo poder ese día, cierto, connotar eso, esa conducta que fue distinta, cierto? Entonces, importantísimo también desde ese punto de vista, ¿sí? Utilizar, cierto, estrategias de autorregulación, enseñar estrategias de autorregulación. Y aquí la gran pregunta, ¿cómo puedo enseñar algo, cierto? Que no sé, ¿cierto? Aquí el llamado y lo más adelante es justamente a la capacitación. Hay que capacitarse, hay que introducirse en esta temática, porque si ya hay un protocolo, ya hay una exigencia respecto a que tenemos que actuar, debemos em, tender a la mejora constante, a la mejora permanente. Y eso está muy ligado a la capacitación, ¿sí? Y obviamente las reglas o normas de aula son bastante interesantes, ¿verdad? Ayer lo conversábamos también con un equipo educativo, quizás cuando generamos estas normas de aula podemos generar 50, ¿cierto? Y a veces la cantidad nos perdemos, ¿sí? Porque al final generamos ahí todo un bosquejo tremendo y quizás pueden ser más pocas, pero sean claras y sean coherentes, ¿sí? Y idealmente que en esas normas de aula esté la figura de los apoderados, esté la figura de los estudiantes también construyendo esos tipos de normas. ¿Para qué? Para que sea un poquito más significativa. Pero mientras menos, dicen los autores, pero que sean claras, es mejor que llenarnos de normas y que al final, si no se cumple una, no se cumple la otra 50. Se desvalía, entonces allí también eso es sumamente importante, ¿sí? Y ahora, en tierra derecha, las etapas de la actuación en, en la de que aquí vamos a ver que llegamos al protocolo, pero quiero que podamos poner atención en esto porque realmente se desglosa, digamos, en torno a la realidad, en torno a cómo sucede una desregulación. Y fíjense que hay una etapa inicial, donde, ojo, son tres etapas. En la 1 y 2, ¿cierto? Que estoy diciendo ahora, ¿verdad? Estoy presentando, no se requiere del protocolo de actuación, ¿ya? En la tercera, que es justamente la etapa de crisis, ahí es donde justamente la orientación nos dicen que tenemos que abordar. Etapa inicial, fíjese, previamente, ¿cierto? Haber intentado manejos, ¿cierto? Generales, no obtenemos resultados, ¿cierto? Pero aún no se visualiza un riesgo para el estudiante o para los terceros. Fíjense qué interesante. Hay estudiante que se desregula, que uno lo ve que descompensado emocionalmente, pero que internamente aún está ese conflicto. ¿Ya? No hay una expresión corporal ni conductual que dañe a otras personas o que veamos que se está autodañando, ¿ya? En este sentido, aún hay opción de conversar, de dialogar, ¿ya? Hay cierta comprensión por parte de él, no está como nublado, nublada la persona y como que no, no, aún, ¿cierto? Uno puede captar su atención, ¿cierto? Aún vemos que hay un paso hacia el autocontrol, ¿verdad? Y en eso la contención verbal se vuelve interesante, ¿ya? Se vuelve muy importante. Entonces allí es donde también podemos aportar y podemos, ¿cierto? Llevar a la calma al estudiante. Esta es la etapa inicial donde nos sentimos y nos convencemos de que podemos, ¿cierto?, llevar a la calma al estudiante. Luego, ¿cierto?, viene la segunda etapa, que es cuando comienza a aumentar cierta desregulación emocional y conductual. Cuando estamos hablando, ¿cierto?, cuando estamos tratando de calmar, pero vemos que se mantiene la desregulación, ¿cierto?, que no se responde a esta comunicación verbal, ni esta mirada que hacemos, ¿verdad?, ni estas intervenciones, ¿cierto? Acá el ministerio nos dice que idealmente en esta etapa de aumento de la de regulación, que es como la interfase a la crisis, ¿verdad? Estamos llegando como a la crisis, pero aún podemos hacer algo. Es importante, y esto, fíjense que quiero que lo puedan allí marcar. Debe haber 3 adultos a cargo, dice 3 adultos idealmente a cargo de la situación, ¿ya? Cada uno con diferentes funciones. Por eso hablamos de equipo de contención. Un encargado, ¿cierto? La persona que está al frente, un acompañante interno y otro externo. El interno es el que está, ¿cierto?, en la situación, pero un poco alejado, un poquito periférico, y está el otro que es externo, que tiene que ver con el que ve el entorno. Ya si hay otros niños que están afectados, puede ir hacia ellos, si hay un docente, si hay personas que quieren visualizar y no tienen nada que hacer ahí, él puede también generar, ¿cierto?, este tipo de
de separación, ¿verdad? Y obviamente generar ahí como una especie de muro protector. Entonces, fíjense qué importante. Pero aún así, en esta etapa de aumento de la de regulación, podemos verbalmente hacer algo. Podemos llevar, ¿cierto? Con un tono dice ahí tranquilo, pausado, cariñoso. Podemos eh, avanzar a la regulación, ¿ya? Y obviamente que aquí ya aparece la etapa de crisis, ¿cierto? Y fíjense que decidora la fase porque es cuando el descontrol y los riesgos para sí o tercero implica la necesidad de contener físicamente al estudiante. Y acá está el desafío tremendo, ¿cierto? Porque, ojo, tiene por objetivo esto, ¿cierto? Inmovilizar de cierta manera, ¿cierto? Al estudiante para que, a evitar que se produzca daño, ¿cierto? A sí mismo o daño a tercero, ¿verdad? En este tipo de contención también sabemos que al implicar contacto físico y fuerza también, obviamente una fuerza medida, una fuerza consciente que como adultos podemos hacer, ¿verdad? Obviamente que en esa autorregulación no es que el estudiante sea enseguida, ¿verdad? Sino que hay una resistencia, eh, aquí se necesita cierto valor, ¿sí? Acá se necesita amor también, ¿cierto? Y obviamente se necesita decisión, ¿sí? Y por eso que esto de los equipos de contención y esto de tener un protocolo es muy importante, ¿sí? Porque en la medida que nos ceñimos a este conjunto de procedimientos, también tenemos un resguardo eh, diferente, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cierto? Es muy importante que para efectuar este tipo de contención física, y acá vuelvo a lo anterior, dice, debe existir autorización escrita por parte de la familia del apoderado titular para llevarla a cabo. La pregunta es, si todos los estudiantes, todos y todas las estudiantes, según la literatura y según las orientaciones técnicas, están propensos a regularse emocionalmente, eh, tenemos que fijar esta autorización en nuestro reglamento. Tenemos que, así como a principio de año socializamos el reglamento, ¿cierto? En el proyecto educativo institucional, también tenemos que adosar una carta de autorización o un elemento, ¿cierto? Formal, ¿cierto? Que pueda, donde los apoderados nos puedan autorizar en caso de. Y fíjense que la contención física y este protocolo es un protocolo de apoyo, ¿cierto? Entonces los apoderados debieran considerar, ¿cierto? Y contemplar esto como una medida de apoyo. Entonces, ya la semana pasada nos comunicábamos con un establecimiento del sur de nuestro país y nos decía, nosotros quisimos contener a un estudiante físicamente porque estaba justamente experimentando esta etapa 3 y los apoderados no quisieron firmarnos la autorización, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó ahí? El establecimiento, ¿cierto? Teniendo todos estos argumentos, ¿verdad? Y concibiéndose el protocolo como apoyo, generó en paralelo y activó el protocolo de vulneración de derechos, porque la familia no permitió que el equipo de contención apoyara a su estudiante y justamente en ese golpe que él se estaba dando contra su cabeza, ¿cierto? Se hizo, hay un daño muy grande. Entonces la pregunta es, ¿cierto? Y el cuestionamiento es. Entonces también hay poder ser bastante firme, ¿cierto? Decidido y también tener conocimiento de, de lo que estamos haciendo y obviamente las implicancias que esto tiene, ¿ya? Sí, Don Claudio, solamente por para favor. hacer una pequeña acotación, qué bueno que lo menciona, porque justamente en este instante ahí el señor Dominic nos hacía ahí una observación, nos consultaba también. Dice, si no se tiene esa autorización, ¿no deberíamos contener? Claro, ahí ocurre ahí una especie de paradigma, digamos, ¿qué hacemos? Estamos ahí como en la mitad del tema y tenemos que de alguna forma actuar y como usted bien dice ahí, don Claudio, efectivamente tendríamos que activar un protocolo, en este caso vulneración de derechos, porque en definitiva no estamos dejando, o como familia, digamos, no estamos dejando que el establecimiento cumpla su rol protector. Exacto, exactamente. Recordar que nosotros por, por política, por normativa educacional, estamos llamados, independiente de nuestros cargos y funciones, a proteger y a educar. Entonces esto es símil, ¿verdad? Que la familia, ¿cierto? La figura del apoderado, la apoderada, no nos envían
al establecimiento, ¿cierto? Hay un problema de ausentismo grave. ¿Qué hacemos frente al ausentismo grave? Activamos protocolo de vulneración de derechos, ¿cierto? Vulneración justamente al proceso o al derecho de que los estudiantes sean educados, ¿verdad? Sean formados. Acá es lo mismo. Estamos hablando de integridad física, estamos hablando del principio, ¿cierto? De integridad y estamos hablando de nuestra labor protectora que con la no autorización de la familia se está viendo perjudicada. Entonces, con mayor razón. Ahora, ¿qué pasa? Si el estudiante no se desregula, ¿cierto? Y la familia dice, no, es que mi hijo no, a mi hijo no le pasa eso. Pero por eso es tan importante entender estas orientaciones técnicas que hablan de que en realidad todos estamos, ¿cierto? Vulnerables y por la situación actual, ¿cierto? Porque han aumentado los índices de violencia, por los efectos que dejó la pandemia a nivel socioemocional. Es decir, hoy día vivimos en un contexto de riesgo y de alta vulnerabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, es que tenemos que hacer los esfuerzos. Y si es que no, obviamente tenemos la herramienta para poder abordar estas situaciones, ¿sí? Y Don Claudio, obviamente, sí, por favor. perdón, solamente un par de consultas antes de que se me escape, porque la verdad es que el tema está súper bueno. Y de hecho estamos viendo aquí un par de consultas que son bien interesantes. Ahí la señorita Francisca nos pregunta, en caso de inmovilizar, por ejemplo, a un estudiante, este agrede al funcionario directamente. ¿Hay alguna ley que ampara este último o ya por el hecho de, por ejemplo, activar este protocolo de regulación emocional o de alguna forma de estar contenido dentro de este contexto, ya el funcionario se da por protegido? ¿Cómo sería eso, don Sí, Claudio? acá es súper importante. Lo vamos a ver enseguida cómo funciona el protocolo y hay una pauta de cotejo luego, una pauta de evaluación. Ya, por eso que es importante que la contención física obviamente no se realiza de manera individual, jamás, ¿verdad? Está el encargado de generarla, ¿ya? Si hay un estudiante que por su envergadura física o por la intensidad de la desregulación emocional, entendemos que una sola persona no va a tener la fuerza, ¿cierto? Para poder inmovilizar o contener físicamente, obviamente ahí aparece la figura de un acompañante, son dos personas, y el tercero, que el tercero tiene la función, como yo les decía, de poder resguardar respecto del entorno, y a la vez también ese tercero, según las orientaciones, está encargado con una pauta de cotejo muy rápida de llenar, pero creo que es muy importante el poder ir evaluando la técnicamente la labor de contención física. Ese instrumento es demasiado importante. Ese es el instrumento formal, ¿cierto? Que va a ser nuestro respaldo, ¿ya? Porque obviamente, fíjense lo complejo que esto implica, ¿cierto? Tomo al estudiante, por ejemplo, de la muñeca, ¿cierto? Una zona muy sensible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahí donde él se está haciendo daño, pegando, ¿verdad? Golpeando, y resulta que, claro, después de la inmovilización, después de llegar a la calma, después de acompañarlo con palabras y todo, ¿cierto? Puedo lograr llevar a la calma a ese estudiante, pero fíjense que quedan marcas en sus moretones, que se dio alguna marca, algún rasguño, ¿cierto? Por parte nuestra, pero en esa pauta de cotejo está vertida, ¿cierto? El cómo, ¿cierto? Y cómo seguir los pasos de la contención. Entonces, y eso también está muy aparejado, Ignacio, y las personas que me escuchan, y aquí quiero ser bastante enfático, a los procesos previos o durante de capacitación en la materia, ¿ya? Si con mi equipo de trabajo me capacito en técnicas, ¿cierto?, de contención, y esas mismas técnicas están plasmadas en el protocolo y en esta pauta de cotejo de evaluación, o sea, yo apliqué las técnicas, ¿cierto? Yo apliqué lo que están capacitando, ¿cierto? Los que las orientaciones nos permiten. Entonces, desde ese punto de vista, no debería haber ninguna dificultad. Obviamente que el riesgo está, ¿verdad? Cuando recibimos golpes, cuando hay una resistencia muy fuerte por parte del estudiante, ¿cierto? Y obviamente si me golpean y yo devuelvo con un golpe, y eso ya no es
contención física. Es muy difícil para los que nos ha tocado. Yo les comento que estuve trabajando más de 9 años en un establecimiento con estas características. Luchamos mucho por este protocolo, por eso que también nos llena de harta alegría y emoción. Por lo menos tener unas orientaciones técnicas hoy día, cuando hace años no había nada, y seguramente muchos de ustedes me entenderán. Ya veo con esperanza en lo que viene de aquí en adelante, si esa es la verdad. Más allá de que puedan haber vacíos, ¿cierto? Pero por lo menos desde ese punto de vista, hoy día tenemos orientaciones y tenemos este protocolo, ¿sí? Y más aún, tenemos sistemas, ¿cierto?, que nos facilitan la vida como apoderado.com, que nos permiten no entramparnos en el registro y poder allí vertir todo este trabajo, todo este tremendo esfuerzo, porque a veces hay días completos que nos podemos pasar conteniendo, ¿cierto? Pero hay sistemas que hoy día nos permiten poder registrar con una mayor fluidez, con facilidad, y los reportes, ¿cierto?, aparecen de manera automática. Y eso también hoy día viene a ser un tremendo aporte, ¿sí? Súper importante ahí, don Claudio, explicar de que efectivamente ahí, bueno, como apoderado.com podemos, incorporamos ahí cada uno de los pasos a pasos a seguir en caso de una situación como esta. De hecho, lo vamos a mostrar en un ratito más para que se queden aquí bien atentos. Y por otro lado, también hacer muy buena respuesta que nos acaba de dar respecto al que estamos implementando justamente las técnicas de capacitación. Aquí, por ejemplo, la señorita Loreto de BITS nos comenta, nos pregunta, ¿qué pasa si no hay alguien capacitado para realizar esa contención? ¿Dónde se podrían formar? ¿Dónde se forman? No sé, don Claudio, ahí si nos puede Eh, acotar. sí, nosotros en realidad este tema lo tomamos muy en serio. Creo que algo que debemos hoy día trabajar profundamente, y es por eso que lo que queremos hacer hoy día es orientar, ¿cierto? Entregar el protocolo también a ustedes en esta presentación, presentarles nuestro sistema y decirles que aparte de la herramienta apoderado.com, nosotros tenemos todas las figuras de las capacitaciones. Nosotros entregamos herramientas y capacitamos en paralelo, ¿ya? Contamos con registro ATE hoy día, y nos llena de orgullo saber que estamos terminando ya, ¿cierto, Ignacio?, uno de Ujú. nuestros ciclos de capacitación, y comenzando el próximo, el del 2024, que en enero comienza, y donde vamos a dar un fuerte énfasis al tema de la regulación emocional y conductual, ¿ya? Es por eso que esto tiene la intención de que conozcan nuestro trabajo, y que también puedan estar preparados, ¿ya? Porque ahí ella tocó un tema muy importante. Si no hay una capacitación en paralelo, también perdemos validez, independiente que tengamos protocolo, así lo dicen las orientaciones. Entonces, la capacitación y el protocolo van de la mano. En ese sentido, comentarles sobre eso, ¿sí? Y en ese aspecto, decirles, ¿cierto?, que ya en ¿cierto?, en esta fase es donde implica, y por eso ahí lo subrayé, lo destaqué, el diseño de este protocolo de contención, y en paralelo este proceso de capacitación, ¿sí? Entonces, si se logra ver, si lo pueden ver de manera nítida, sería fantástico. Me parece que ahí ya lo estoy proyectando en grande, ¿cierto? Sí, Este sí. es el flujograma del protocolo de actuación de respuesta, ¿cierto?, en torno a situaciones de desregulación emocional y conductual. Ya, y fíjense que desde la detección de la situación de crisis, ¿cierto?, comenzamos con una contención inicial, y esa contención inicial tiene dos caminos, ¿ya? Y esto va a depender si la conducta es autoagresiva, es decir, el estudiante o la estudiante se está agrediendo por sí mismo y se está afectando, o si hay heteroagresión, es decir, el estudiante está agrediendo a otras personas, ¿cierto? Y ahí se incorpora o se incluye la figura de quien contiene. Fíjense, y ahí es donde hay procedimientos, ¿verdad?, diferenciados, como en la aproximación, como nos acercamos al estudiante, como lo contenemos físicamente, y qué medidas, ¿cierto?, tanto formativas o reglamentarias podemos implementar, ¿ya? Esto es súper importante. Y fíjense que luego de este protocolo, luego de estos pasos, ¿verdad?, que están allí bastante detallados, está lo que yo les decía, esta evaluación que va a ser nuestro instrumento. Fíjense que si ustedes van a las orientaciones del Ministerio de Educación, ellos hablan de una bitácora, ¿ya? Que es un poco más general,
¿ya? Porque obviamente el Mineduc en su rol, ¿cierto?, de orientación, no puede hacer, digamos, se vería complicado un poco hacer una pauta como al anillo, ¿verdad? Así como anillo al dedo. Pero sí nosotros como ente técnico generamos desde esa bitácora una pauta de cotejo observacional, donde fíjense que vamos precisando las conductas del estudiante durante, ¿cierto?, el proceso o el procedimiento de contención, ¿ya? Y en ese aspecto es donde aparece, ¿cierto?, esto de ir viendo estas señales, ¿verdad?, de mejora y registrando observaciones. ¿Quién hace esto? La figura del acompañante 3 podríamos decir, que es este protector externo que se preocupa del entorno, pero a la vez también está registrando el cómo se está conteniendo, ¿sí? Y esto es súper importante porque permite tener una evidencia, resguardarnos, pero a la vez también evaluarnos, ¿cierto? Retroalimentarnos como equipo. ¿Para qué? Para buscar lo que creo que siempre perseguimos, que es la mejora constante de nuestros procedimientos. Y esto también viene a ser un instrumento muy importante para aquello, porque podemos equivocarnos, podemos no aplicar em, completamente el procedimiento, pero esto está hablando de un ejercicio de práctica continua. ¿M? Entonces, esta retroalimentación también viene a ser un instrumento que nos permite mejorar, ser de evidencia y mejorar también. Entonces, este trabajo es bastante técnico, viene adosado a un proceso de capacitación, ¿cierto? A un proceso de conocimiento y entrega de una herramienta que hoy día es apoderado.com y nos atrevemos a exponer, ¿cierto? A generar este webinar, ¿sí? Sí, nos llegan correos en estas horas de todas partes del país, porque claro, claro que es algo importante. Entonces, nos atrevemos a exponerlo porque hay un tremendo trabajo acá, ¿sí? Pero a la vez también entendiendo lo complejo que es ya actuar, y fíjense que después tenemos que registrar la información. Entonces, lo administrativo es donde justamente también queremos aportar, y en ese sentido es que quiero dar paso, ¿cierto?, brevemente al cómo, ¿cierto? Al cómo poder registrar un protocolo de regulación con nuestro sistema. Y don Ignacio Leiva, ¿cierto?, nos va a presentar rápidamente porque me parece, Ignacio, que esto es súper importante para poder abrochar y para poder darle la chance a ustedes, ¿cierto?, que nos contacten, porque podemos hacer esta presentación directamente a cada uno de sus establecimientos, ir viendo el caso a caso con nuestro equipo técnico y generar ahí una alianza que pueda apoyarles tanto en la herramienta como en la capacitación, en los dos elementos, ¿sí? Efectivamente, don Claudio, muchísimas gracias ahí por la introducción. Y antes de los voy a ir compartiendo pantalla en unos segundos, pero mientras tanto, hay algunas preguntitas que están quedando en el chat y que están súper, súper útiles. Yo voy a ir preparando un poquito el entorno para que lo puedan ver y darse cuenta de que efectivamente, como bien dice don Claudio, apoderado.com tiene una orientación directa a justamente a subsanar y a servir una herramienta que permita generar un puente entre los encargados de convivencia escolar, finalmente con las familias y los alumnos, para que ustedes puedan también trabajar de una manera mucho más ágil, que la parte administrativa no sea una carga, no sea de repente algo que les ate las manos, todo lo contrario, sea algo que finalmente les permita operar de una manera mucho más segura, más tranquila a ustedes mismos de que están haciendo bien el trabajo y que en definitiva van a estar resguardando no solamente su integridad como encargados de convivencia escolar, sino que también van a estar resguardando la integridad del mismo establecimiento. ¿Ya? Y obviamente la de los mismos estudiantes, y ustedes lo van a estar haciendo de forma segura. ¿Ya? Mientras lo hago, les voy a dejar aquí unas preguntitas ahí, don Claudio, para ver si es que nos puede ayudar a responderlas. Sí. Nos comentan aquí si es que dice, a ver, vamos a ver, ¿qué se hace cuando la primera intervención que debe hacer el profesor de aula no tiene la vinculación con el estudiante y lo primero que se hace es sacar al estudiante o llamar enseguida a los de la fase 3? Nos pregunta ahí la señorita Camila. La señorita Natalia nos dice, oye, tengo la misma duda que la señorita Camila, porque parece que se da muy frecuentemente. Por otro lado, nos pregunta la señorita Ana, ¿por qué crees que ha aumentado estas situaciones? ¿Será efecto de la pandemia justamente? ¿O será que tendrá que ver con que Chile tiene una mala salud, una muy mala salud mental?
Otra preguntita nos dice, ¿cómo complementamos este protocolo con los pasos establecidos en la aplicación del aula segura? ¿Tiene alguna relación esto? ¿Hay algún vínculo? Y por último, señorita Catalina nos pregunta, ¿este protocolo sirve para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con algún diagnóstico como TEA, discapacidad intelectual, síndrome de Down, etcétera? ¿Hay alguna adaptación? Ahí hay varias preguntitas, no sé por dónde quiere partir don Claudio, No, mientras yo... me parecen esas preguntas eran muy puntuales, muy importantes. Voy a ir tratando, ¿cierto?, de responder. Voy a ir de atrás para adelante, como se dice, aula segura. em, Aquí hay una diferencia importante, ¿ya? Y es que la aula segura estamos hablando de faltas, ¿cierto?, graves a la convivencia, ¿ya? Una desregulación emocional y conductual no es que se justifique, ¿ya? Pero se trata de comprender, ¿cierto?, las razones de esta desregulación, ¿ya? No es que el estudiante o la estudiante golpee, ¿cierto?, a los demás por querer dañar, ¿cierto?, en el marco del bullying, por ejemplo, del maltrato. Ahí es donde se da la diferencia. Entonces, en los procedimientos de aula segura, esto con una desregulación, ¿cierto? Aunque haya sido muy fuerte, querer aplicar medidas extremas, ¿cierto? Excepcionales, como le llama la superintendencia, ahí es donde está un poco disociado esto, ¿ya? Porque la regulación se trabaja, ¿ya? Ahora, se supone que en la medida que se trabaja, se va también identificando los factores, ¿cierto? Y se tendría que ir regulando esta conducta, ¿ya? Por eso que ahí pasamos a la segunda consulta que tiene que ver con aquellos ciertos estudiantes que tienen cierta condición, ¿ya? Y en ese sentido, el protocolo está aplicado o diseñado de manera genérica, ¿ya? Los procedimientos obviamente puede haber una diferencia, pero el protocolo es para todo estudiante, ¿cierto? Bajo la premisa que hablábamos al principio, que los estudios dicen que estamos todos propensos, ¿cierto?, a desregularnos en lo emocional, en lo conductual. Sí, eso es sumamente importante tenerlo en consideración, ¿ya? Ahora, Inclusive los sí. adultos, don Claudio, los adultos también por ahí lo preguntan. En este caso estamos hablando del protocolo Mm, dirigido a estudiantes, sí, a ya, perfecto. estudiantes. Ya creo que una primera aproximación, me parece que está buenísimo, pero obviamente nosotros los adultos somos personas también, seres emocionales, ahí vamos a ver cómo se la arregla también el ministerio para ir viendo este tipo o abordar, ¿cierto?, darnos elementos para poder trabajar a nivel de equipo, ¿ya? Ahora, respecto de la contención propiamente tal, ¿cierto? Allí obviamente que alguien tocó a principio algo sumamente importante, ¿ya? Que tiene que ver con el vínculo, ¿ya? Se supone que los estudios dicen que la persona que contiene no es la que, ¿cierto?, grita más, sino que es la que tiene un vínculo emocional con ese estudiante. Y es por eso que aquí el llamado, ¿cierto?, es súper importante porque la figura de muchas personas, por ejemplo, que asistentes de la educación, que están en los pasillos, que comparten con los estudiantes, que dan el primer saludo, ¿sí? Esas figuras potentes, ¿cierto? Pueden ser muy protagonistas en este tipo de equipos, de conformación de los equipos de contención, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen el vínculo, ¿ya? Ahora, está yo diría, esta práctica no tan positiva, ¿cierto? Que es, obviamente, no saber detectar y como decía el profesor, la profesora jefa o quien sea, ¿cierto? Que está detectando una situación, dice, no, voy a graduar a lo tercero, a la tercera etapa y voy a llamar al equipo de contención, cuando quizás nos podemos dar cuenta que se pudo haber resuelto y que no está en etapa 3 en crisis desatada, sino que en una etapa uno o 2, ¿cierto? En donde yo podía, pero ahí están, lo que comentó, quizás no había vínculo, ¿ya? No existía un vínculo importante, significativo, y ahí está el llamado, ¿cierto? A poder crecer en ese aspecto, porque sin un vínculo significativo es difícil también contener y llegar al corazón de, de los estudiantes, ¿sí? Efectivamente, don Claudio. Y bueno, están saliendo varias preguntas. Yo creo, lo invito ahí a que me ayude. Vamos, podemos ir las leyendo y las vamos respondiendo una vez que terminemos aquí esta pequeña demostración.
Aquí acabo de entrar a ingresar al entorno de demostración que tenemos disponible para cada una de las personas que se preste interesada justamente en conocer un poquito de qué se trata apoderado.com. Si ustedes se fijan, tenemos componentes de gestión pedagógica, en donde trabajamos directamente todo lo que tiene que ver con la gestión de notas, leccionarios, asistencia, informes. Tenemos una aplicación que es específicamente diseñada para los profesores para tener el libro digital y todas sus herramientas directamente en la mano del profesor. Incorporamos también herramientas de comunicación con la familia. Ustedes saben que esto es sumamente relevante para poder respaldar la comunicación efectiva con la familia, y al mismo tiempo una aplicación que es para los padres y apoderados, y que ellos puedan revisar y conocer las notas, recibir mensajes, conocer la realidad de su pupilo en el día a día, y que obviamente sepan cómo apoyar a ese estudiante cada vez que él llega a almorzar a la casa, ¿cierto? Y sepan de qué conversar. Y por último, tenemos nuestro componente de convivencia escolar, justamente en donde está contenido este nuevo protocolo de desregulación emocional y contención, ¿cierto? Entonces, desde aquí, desde este componente de convivencia escolar, tenemos varias otras herramientas en donde tenemos la gestión de los casos y protocolos, tenemos recursos formativos igual, evaluación de indicadores de desarrollo personal y social a través de encuestas automatizadas, evaluaciones socioemocionales y el trabajo justamente del plan de gestión de la convivencia escolar, en donde ustedes pueden dejar todo estipulado. Vamos a ir directo a lo que nosotros estamos viendo en esta presentación, que tiene que ver directamente con cómo nosotros trabajamos un poco y cómo apoyamos, qué tipo de herramientas ustedes van a tener para poder trabajar justamente esta desregularización emocional, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos un tablero general en donde tenemos cada uno de los casos y protocolos que están activados en nuestra área de convivencia escolar, en nuestro colegio. Entonces, desde aquí yo puedo perfectamente trabajar, puedo agregar un caso, puedo ingresar aquí un caso específico, y una vez que lo ingreso y subo la ficha de derivación, tengo siempre la opción de dejar registro de ese caso. Se va a ver de esta forma, puedo activar el protocolo, y en caso de que sea necesario, claro, puedo activar un protocolo, puedo activar otro procedimiento que ustedes mismos pueden configurar, y al momento de activar un protocolo, tengo los 8 protocolos que hoy día están definidos en la circular 482 del Ministerio de Educación, y además tenemos el noveno protocolo que acabamos de mencionar, que es de desregulación emocional. Colocamos al encargado, ¿cierto? Y activamos el protocolo. Y una vez que esto se da, automáticamente nos genera el acta de notificación de desregulación emocional, ¿cierto? Lista para ser descargada y firmada, y al mismo tiempo, si la buscamos aquí, rápidamente deberíamos poder encontrarla. Vamos a ver, demos un segundito. Vulneración de derechos, hay mediación, hay varias adicionales, y debería figurar, como ustedes pueden ver, aquí está, de regulación emocional, y tenemos los 4 pasos: el detalle de la contención, medidas de apoyo, evaluación de ejecución del protocolo y el acta de cierre. Entonces, si yo pincho ahí, se van a dar cuenta de que tenemos el paso a paso del debido proceso ya implementado. Recuerden que este protocolo salió hace muy poquito, y nosotros ya lo tenemos armado y listo para que ustedes sencillamente se dediquen a trabajarlo paso a paso. Una especie de receta en donde rápidamente van a poder identificar el tipo de conducta, si es que es autoagresiva o heteroagresiva, como bien lo veíamos en el flujograma, los adultos intervinientes, el detalle de la intervención, si es que se están comunicando o no con la familia en este minuto, y también algún otro campo adicional. Incorporamos también las medidas de apoyo, en donde podemos generar el plan de apoyo integral, y podemos también subir evidencias justamente de las medidas de apoyo que se generan, las evaluaciones de ejecución del protocolo, la pauta de cotejo observacional, que era lo que bien mostraba ahí don Claudio hace un ratito, la expresión del estudiante, etcétera. Si ustedes se fijan, está la pauta completa, ustedes la rellenan, la descargan y ya está, y pueden subirla directamente después. Incorporamos igual el acta de cierre del protocolo, y siempre, evidentemente, independiente si esto se cierra o no de forma administrativa, siempre hay que tener un espacio en donde vamos a hacerle seguimiento al caso y dejar registro de ese seguimiento, ¿cierto? Porque eso también es fiscalizable. Entonces, desde este punto de vista, la desregulación emocional está ya plasmada en apoderado.com, puede ser trabajada rápidamente por ustedes como equipo, y al mismo tiempo tienen las herramientas para poder hacerlo de una manera ágil, rápida y sin temor, ¿cierto? Sin ese miedo de decir, oye, ¿cómo lo hago? Aquí en apoderado.com tenemos cada uno de los
9 protocolos en este caso ya definidos, están incorporados aquí para que ustedes puedan llevar ese registro sin ningún inconveniente. Pueden ver aquí que tenemos una barrita de avance en que me va indicando hasta qué paso llevo yo avanzado en cada uno de estos pasos, en cada uno de estos casos, digamos, y protocolos que están activados para el establecimiento. Hoy día somos la única plataforma a nivel nacional que tiene este nivel de profundidad y de tecnicismo justamente para brindarles a ustedes un apoyo técnico que permita trabajar esto de una manera óptima y que en definitiva ustedes estén protegidos, se sientan protegidos y al mismo tiempo estén protegiendo a su establecimiento. ¿Ya? Al mismo tiempo incorporamos herramientas ligadas a la gestión de los recursos, talleres que en definitiva son más de 70 recursos, entre ellos el plan de efectividad, sexualidad y género, indicador y recursos para potenciar los indicadores de desarrollo personal y social. Tenemos incorporados también herramientas de evaluación, de indicadores de desarrollo personal y social, etcétera. Muchísimas herramientas más que hoy día nos posicionan como la plataforma mejor valorada, tanto de gestión pedagógica como de gestión del área de convivencia escolar. Esto lo pueden validar ustedes muy sencillamente, van a Google Play o la App Store y se van a dar cuenta de que apoderado.com tiene las mejores valoraciones como plataforma de educación tecnológica a nivel nacional. Así que los invito desde ya a todos los que nos están viendo, directores, profesores, encargados de convivencia, a que nos sigan en nuestras redes sociales, se comuniquen con nosotros si quieren un demo como el que ustedes están viendo ahora en pantalla para poder probarlo, revisarlo, de repente conversarlo con su equipo directivo y ver la posibilidad de implementarlo en el establecimiento. eh, Pueden perfectamente hacerlo, sencillamente nos envían un mensajito, se contactan con nosotros directamente a nuestra página web que es www.apoderado.com, van a la parte donde dice contacto y nos envían un mensaje y con eso ya nos vamos a estar comunicando para poder agendar una reunión en caso de que así lo requieran. Así que siéntanse libres de poder trabajar con nosotros. Nosotros estamos súper contentos de poder haber tenido esta oportunidad de transmitirles esta información, de poder también apoyarlos con este tipo de normativas que de repente salen de forma sorpresiva y nuestra misión también es apoyarlos justamente en mantenerlos protegidos, en mantener justamente este marco normativo, ¿cierto? Y que ustedes estén trabajando dentro de la normativa vigente. Así que desde ya les agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí. No sé, don Claudio, ¿tendrá ahí alguna duda, consulta de repente que nos gustaría aclarar con las preguntas que nos están haciendo en el chat? Sí, hartos comentarios también. A ver. Causó bastante impacto esto de presentar también la plataforma. Cuando hay orientaciones, ¿cierto?, de un tema tan delicado como esto y una herramienta como apoderado.com viene también a facilitar esto. Por ahí nos felicitan por la estructura, porque está en la etapa de seguimiento. Claro que sí, sabemos que un protocolo se termina administrativamente, pero seguimos apoyando a los estudiantes, siguen con nosotros y donde registramos eso, ahí también lo podemos hacer. Entonces, para nosotros es un tremendo agrado presentarles nuestro trabajo. Esto tiene que ver, como decía Ignacio, con la vigilancia también técnica que hacemos, con la coordinación permanente que tenemos con Superintendencia, con el Ministerio de Educación, porque en definitiva eh, tiene que ver con un trabajo que sea técnico, pero también sea actualizado y que esté ahí corriendo un poco con la normativa y con todos estos cambios que hay, ¿ya? Alguien por ahí preguntaba también esto de la regulación emocional, ¿por qué hoy día se como que se expande? Tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con que nuestro país tiene una de las tasas más mayores sobre respecto a la salud mental, la depresión, infanto-juvenil. Son dos aspectos, factores que están obviamente directamente relacionados. ¿M? Y, y es por eso también que hoy día esto se formaliza. Esta presentación, este, esta instancia, ¿cierto? Si bien la hacemos general, hay de todas partes del país, le agradecemos mucho la convocatoria, el estar con nosotros sabiendo el trabajo, el tremendo despliegue que ustedes tienen en su establecimiento, pero es ideal, ¿cierto?, poderlas tener por cada establecimiento. Como dice don Ignacio, hay una demo, ¿cierto? Hay una instancia de reunión con los establecimientos. Todos los días tenemos reunión con distintas comunidades y la idea es que conozcan más a fondo, ¿cierto? No podemos profundizar más en honor del tiempo, ¿cierto? Y de la generalidad,
pero la idea es que conozcan nuestro trabajo, que vean en la medida que se puede implementar en su establecimiento, que nos conozcan como equipo también, ¿cierto? Y obviamente estamos presentando una parte que es nuestro sistema, que es la herramienta, y está la otra parte, que es la capacitación, que también ahí les dejo la invitación para que nos puedan escribir, para que nos puedan seguir y agendar reuniones técnicas donde podamos, ¿cierto? Allí conversar sobre estos temas y ver cómo podemos empezar ya implementando en su establecimiento este trabajo integral, que hacemos nosotros como apoderado.com. Eso, Ignacio, yo muy contento, agradecido y muy atento también, ¿sí? Perfecto, muchas gracias ahí, don Claudio. Yo aquí estoy incorporando el enlace justamente de la página web de apoderado.cl para que pinchen ahí, vayan a la sección de contacto, nos escriben un mensajito y con eso ya nos podemos contactar para poder organizar ahí una pequeña reunión virtual y les mostramos más en profundidad los elementos que mostramos ahora desde lo general, ¿cierto? Pero ya mucho más adaptados a su establecimiento. Importante señalar que justamente hay una campaña comercial, nos avisaron hace un ratito atrás, en donde justamente todos aquellos que asistieron a este webinar tienen un descuento súper especial, es un descuento que no está dentro de las listas convencionales, así que les pedimos lo aprovechen, solamente tienen que enviarnos un mensajito, convocar ahí a la reunión, nos dicen Ignacio, pucha, estuvimos en el webinar, nos gustaría tener una reunión para analizar la posibilidad de incorporarlo en el colegio, sin un compromiso, fijamos fecha y hora y comenzamos ya a mostrarles cómo esto podría perfectamente adaptarse al contexto de su establecimiento. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos por la asistencia, estén muy atentos a las redes sociales porque vamos a ir publicando cositas, se vienen cositas, dicen ahí, ¿cierto, don Claudio? Así que de verdad, muchísimas gracias. Saludos a todos y que tengan una excelente jornada y también un feliz 18. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Chao, chao.